Era mediados de los años 80. Aureliano, un hombre de mar de unos 30 años, natural de Fisterra, formaba parte de la tripulación del Rosalía, un pesquero gallego que faenaba en el Gran Sole, al norte de Irlanda, donde el Atlántico se vuelve gris, imprevisible y frío. El Rosalía solía salir por períodos de 2 o 3 semanas. La vida a bordo era dura, turnos interminables, noches húmedas, viento constante, olor a gasóleo y pescado. Aureliano no era un hombre supersticioso, pero respetaba las cosas del mar. Decía que el océano tiene memoria y que hay noches en que parece observarte. Aquella travesía, sin embargo, no fue como las demás. Era una noche en calma. El motor trabajaba a ritmo constante y el mar, sorprendentemente liso, reflejaba las estrellas con nitidez. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Aureliano había terminado su guardia y salió a cubierta a fumar un cigarrillo antes de dormir. El resto de la tripulación descansaba o jugaba a las cartas en la sala común. Apoyado en la borda, miraba el horizonte cuando algo le llamó la atención. A media milla a babor, una luz emergió del agua. No fue un destello ni una bengala. Fue una ascensión vertical, lenta y silenciosa, como si algo enorme se desprendiera del fondo del mar. La luz se quedó flotando unos segundos, palpitando, y luego se elevó unos metros sobre la superficie. Aureliano pensó en un helicóptero, pero no se escuchaba ningún ruido. Entonces lo comprendió. No era luz, era metal brillante reflejando la luna. Una esfera perfectamente lisa, de unos 10 o 15 metros de diámetro, ascendía lentamente. El agua caía en cascadas desde su superficie y la espuma resplandecía bajo ella. El corazón de Aureliano se aceleró, dio un paso atrás y gritó, pero su voz quedó ahogada por el rugido leve del generador. Nadie acudió. La esfera se desplazó hacia el Rosalía en línea recta. Flotó sobre el barco a unos 20 metros de altura y en ese momento una columna de luz descendió sobre la cubierta. Aureliano intentó correr, pero sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, casi líquido. Su cuerpo se elevó, flotó sin resistencia, sin miedo, envuelto en una sensación de calma extraña, y se perdió dentro de la luz. Cuando recobró la conciencia, estaba en el interior de la esfera. No recordaba haber atravesado ninguna pared, simplemente estaba allí, en una sala amplia, sin ángulos, iluminada por una claridad suave que no tenía origen visible. Frente a él, 3 figuras, de baja estatura, delgadas, con piel gris azulada y ojos grandes, oblicuos, sin pupila aparente. Los llamados grises. Una de las entidades se acercó y, sin mover los labios, le habló dentro de la mente. «Somos de vuestro futuro, pero el tiempo no existe como lo concebís vosotros». Le tomaron muestras de sangre, de piel, de cabello, con instrumentos que no parecían tocarlo realmente. Y luego le mostraron algo. Delante de él apareció una pantalla transparente, suspendida en el aire. En ella se sucedían imágenes como fragmentos de un sueño. Vio un avión civil desintegrarse en pleno vuelo sobre un océano. Vio torres que se derrumbaban entre humo y fuego. Vio inundaciones en ciudades que reconoció vagamente, pero no sabía muy bien cuáles eran. Vio a hombres con mascarillas caminando por calles vacías y un reloj digital gigante marcando una fecha, 2020. Después, todo cambió. Las imágenes se disolvieron en geometrías y escuchó palabras que no entendía. Pliegue temporal, universos contiguos, realidades divergentes. Uno de ellos se volvió a acercar. En otros mundos, esto terminó de otro modo. Cuando seas muy mayor, comprenderás. El tiempo es un océano, y vosotros solo habéis aprendido a mirar su superficie. Aureliano quiso preguntar, pero una fuerza invisible lo detuvo. Sintió un zumbido creciente, una presión en el pecho, y de pronto, oscuridad. Despertó en la cubierta del Rosalía. El cigarrillo seguía entre sus dedos, consumido hasta el filtro. El reloj marcaba las 2:18. Apenas habían pasado unos minutos. El mar, antes en calma, ahora estaba picado.
olas pequeñas, cortas, como si el agua se hubiera agitado desde abajo. Aureliano corrió hacia el camarote y despertó a su compañero. Este, al verlo pálido y tembloroso, pensó que había bebido. Pero cuando subieron juntos, el hombre también se detuvo. Sobre la pintura del casco, a babor, había una marca circular ennegrecida, de casi 2 metros de diámetro, como si algo incandescente hubiera tocado la chapa del barco. Durante el resto de la noche sucedieron cosas extrañas. El radar comenzó a fallar. Mostraba ecos falsos que aparecían y desaparecían al azar. Los relojes de a bordo marcaron horas diferentes, y uno de los marineros, llamado Surso, juró haber visto una sombra pasar sobre el camarote, aunque el cielo estaba despejado. Al amanecer, un olor metálico impregnaba la cubierta. Los peces de las redes, más de 1 tonelada, tenían la carne flácida, sin rigor, como si hubieran muerto por descompresión súbita. El capitán ordenó regresar antes de tiempo. Cuando el Rosalía atracó en Vigo, la empresa armadora exigió un informe técnico por los daños del casco. Un ingeniero naval concluyó que la marca circular no correspondía a fuego ni a corrosión. El metal parecía fundido desde dentro hacia afuera, como si algo hubiera atravesado la chapa molecularmente. La pieza fue reemplazada y el informe desapareció. Aureliano guardó silencio durante años. Solo se lo contó a su mujer y más tarde, ya mayor, a un periodista local que lo entrevistó para una publicación desaparecida. Dijo: «No sé qué eran, pero no eran de fuera, ni tampoco de dentro, eran de otro momento. Hoy el Rosalía ya no existe. Se hundió en una tormenta en 1996, cerca de las Hébridas. De su tripulación, solo 2 sobrevivieron. Aureliano no iba a bordo. Había dejado la mar un año antes, cansado de los silencios del océano. Pero a veces, cuando se sienta frente al puerto y mira el horizonte, dice que aún puede ver aquella luz saliendo del agua. Una luz que no quema, que no ruge, que no se apaga. Una luz que, según él, no pertenece a ningún tiempo conocido. Quizá la esfera del gran Sole nunca existió, o quizá fue solo un reflejo en la memoria del mar. Pero en la bitácora del misterio hay noches en las que la frontera entre lo posible y lo real se vuelve tan fina como la línea del horizonte. Y Aureliano, como tantos otros antes y después de él, cruzó esa línea, solo por un instante.